Vamos a continuar con nuestros ejercicios de integrales básicas. Aquí tenemos una. Y vemos que ninguna fórmula se parece a esta integral. Entonces tenemos que buscar la manera de que se parezca para poder utilizar una fórmula. Sabemos que tener una raíz es igual a tener a t cuadrada menos b todo a la 1 medio de dx. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es como si fuera u a la n. Pero la fórmula de u a la n nos pide que tengamos la derivada de u para poder trabajar la integral. Entonces, vamos a escribir aquí. Si todo esto es u y esta es la n, que quiere decir que u es igual a t cuadrada menos b. Aquí nos están marcando, aquí me equivoqué, perdón, nos están marcando que es dt, o sea que está la diferencial con respecto a t y t es esta variable. Quiere decir que la a y la b se están utilizando como si fueran unas constantes, como si fueran números. Entonces, para derivar la u, esta sería una constante, me queda ahí. Este 2 recordemos que se baja en derivadas y a la t se le resta un 1. Entonces 2 menos 1 me da 1 y este se vuelve 0 cuando se está derivando, porque estamos hablando de que es como un valor constante. Aquí es de t. Vamos a acomodar esto y esto es igual a tener 2a t por dt. Ok, la fórmula me dice que debo de tener la derivada para poder trabajar mi integral de forma directa. Entonces esto se parece mucho a esto. Tenemos el dt, tenemos la t, pero me falta 2a. Y recordamos que el 2a es un constante, por lo tanto lo puedo agregar. Cuando a mí me hace falta un valor numérico, yo lo puedo agregar y sacarlo en su inversa fuera de la integral. Únicamente valores numéricos, no podemos poner variable. Pero esta variable, recuerden que es como si fuera una constante, porque no es con respecto a quién se tiene la derivada. Ahora sí, u a la n. Pregunta que me hacen constantemente dentro de clases es: ¿esto dónde va a quedar? Ahí se va a quedar. Estamos completando una integral para poder usar la fórmula. Quiere decir que todo esto ya es lo que necesitábamos, lo que nos pide que tengamos, y esto queda fuera. Ya para integrar sería esto que multiplica la integral. Pero ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que únicamente escriba a la u, que le aumente 1 en la potencia y que lo divida entre él mismo. Más c, y ya terminé. Solamente es cuestión de acomodar. Estos valores que tenemos aquí únicamente son la derivada. No es para agregarlos dentro del resultado, es para completar, para poder trabajar la fórmula. Este 2 subiría en la parte de aquí arriba, como ya se explicó en un video anterior. 1 por todo eso me quedaría a t cuadrada menos b 3 sobre 2 sobre este 2, al subir en la parte de aquí arriba por 1 me da 2. Vamos a poner igual un poquito más para atrás y aquí me queda 2a por 3, que es la parte de abajo. Antes de multiplicar me puedo dar cuenta que este 2 se puede cancelar con este 2, por lo tanto me quedaría a t cuadrada menos b todo al cubo raíz cuadrada sobre 3a más nuestra constante, y ya terminamos de hacer esta integral. Entonces siempre es, vamos a revisar qué me hace falta para poder utilizar la fórmula. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo uno anotado. Integral s más 4 de ds sobre 2s más 3. Ok, aquí no tenemos nada que sea un u entre b, como en derivadas. Esto no tenemos la derivada arriba, porque aquí tenemos una letra y no podemos tener, no tenemos la derivada arriba para que podamos decir que es u y su derivada arriba.
Otra cosa es que todo esto no lo podemos subir porque sería subirlo con una potencia a la -1 y esta regla está restringida para hacer eso. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? A simple vista, que tenemos es una división. Si nosotros sacáramos este paréntesis y dejamos este afuera multiplicando, nos damos cuenta que es una división. Podemos hacer algo algebraico, que es hacer la división s más 4 sobre 2s más 3. Ahora, ¿cómo se hacía esta división? Este de adentro, s sobre 2s, ¿cuánto me da? S y s se van, me queda 1/2. Es 1/2. 1/2 por 2s me queda s, pero al pasarla hacia abajo se cambia de signo. 1/2 por 3 me da 3/2, pero al pasarla cambia de signo. Se cancela y esto me da 5/2. ¿Ok? Ya tenemos esto. ¿Cómo se reacomoda esto aquí? Esto es igual a la integral de esto entre esto me dio este valor. Entonces me dio 1/2 más lo que no alcancé a dividir, que es mi residuo, que serían 5/2 sobre nuestro mismo denominador. 2s más 3. Todo de s. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte para poder trabajar aquí. Ahora sí, esto es como tener dos integrales que ya podemos integrar directamente. 1/2 de ds más esta parte es un número, lo podemos sacar para que me quede un 1 entero arriba y podemos poner 5 sobre 2 integral de 1 sobre 2s más 3. Es más práctico siempre trabajar de esta forma, sacando los números porque tenemos una fracción arriba y así no nos estorba. Ahora sí vamos a ver cuál es la integral de ds. Es la variable con respecto a quien se esté derivando y entonces nos va a dar s más 5 sobre 2 y aquí vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos, esto no lo podemos subir, recordemos que no podemos subirlo con la potencia de -1, entonces vamos a ver si podemos aplicar esta fórmula que me dice, tengo que tener abajo la u y arriba su derivada. Entonces, abajo tengo una u que se llama 2s más 3. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de u es 2, porque esto 2 se cancela la variable y este se vuelve 0. Ponemos el ds. Entonces, si yo necesito esto y no lo tengo en la parte de arriba, lo tengo que agregar. Recuerden que los números los podemos agregar. Entonces, si yo saco un 2, agrego un 2, tengo que sacarlo como su inversa. Y como yo ya tengo un número afuera, simplemente quedaría multiplicando ese número. ¿Ya ven? Entonces ya tengo completa mi integral para trabajar u y su derivada. Entonces esto, al quedarme 1/2 y 5 sobre 2, pues aquí prácticamente me quedaría 5/4. Que multipliquen a quién, al resultado de mi integral. Recuerden que esto está multiplicando a todo esto. Y esto me dice que va a ser logaritmo natural de la u más c. Logaritmo natural de u, y en este caso es 2s más 3. Al ser dos términos lo ponemos entre paréntesis y a esto le vamos a agregar la constante y ya terminamos nuestra integral. Espero que haya quedado claro. Vamos a agregar una integral, otra más, parecida, que tenemos que hacer procedimientos para llegar a usar fórmulas básicas porque no hay otra manera de resolverlas. En este caso tenemos la integral de a más logaritmo natural de x sobre x de x. Ok, aquí nos pasa algo parecido. Primero vemos que es una división. La x, si yo la veo, esto se parece a esta fórmula, pero si yo tengo la x, la derivada no es todo esto. No puedo subirla por la misma regla que no puedo subir algo a la -1. Entonces, ¿qué haré? Tenemos todo lo de arriba. Vamos a ver si lo de arriba pudiera ser una u. Si u fuera igual a más logaritmo natural de x, ¿cuál es la derivada de u? La derivada de una constante es 0 y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x de x. Entonces, esto está completo. ¿Por qué? Esto es igual a tener a
Si esto lo separamos, me quedaría 1 sobre x que multiplica a más logaritmo natural de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya lo separo, yo podría manejar esto como una u a la n, porque aunque no tenga una potencia, ahí está, la potencia es de 1. Entonces ya puedo decir que tengo u a la n con su derivada, porque recordemos que para utilizar u a la n, forzosamente debo de tener la derivada. Entonces aquí no tengo que completar nada, simplemente era separarlo para observarlo, y esto es derivada de u. Entonces yo no voy a trabajar con la derivada, solamente necesito que esté ahí. Y entonces quiere decir que nuestra respuesta al aplicar la fórmula será a más logaritmo natural de x, todo a la 2 sobre 2 más c. Y ya terminamos ese problema. Entonces, siempre hay que observar cómo vamos a trabajar cualquiera de las fórmulas que se nos den o formas. Podemos poner aquí un ejemplo sencillo para terminar con este video. Seno 2 de ax por coseno de ax de x. Bueno, recordemos que cuando tenemos esto es igual a tener seno ax todo al cuadrado por coseno de ax de x. Si tenemos funciones, lo primero que tenemos que revisar es si una de ellas tiene un cuadrado, ver si la podemos utilizar, no un cuadrado, cualquier potencia, ver si tenemos la derivada multiplicando, porque así podemos decir que todo esto es una u a la n, esto sería n, y no necesariamente utilizar integrales trigonométricas. Entonces u es igual a seno de ax. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de seno es coseno de ax, pero recordemos que el ángulo también se vuelve a derivar y la derivada de esto sería a. Agregamos esa a aquí multiplicando de x. Entonces, esto se parece a lo que tenemos aquí. Quiere decir que cumple con la regla, que tengo u a la n con su derivada, pero me hace falta esta a. Entonces, esa a, recuerden que la podemos agregar siempre y cuando fuera de la integral la saquemos en su inversa. Eso quiere decir que esto va a ser igual a 1 sobre a que multiplica a la integral de u a la n. Les vuelvo a repetir, todo esto es derivada. Quiere decir que es parte de la parte de fórmula y que no se va a utilizar en la respuesta. Esto sería seno de ax todo a la 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque u a la n le aumentas 1 a la potencia y lo divides entre el mismo. Ahora, para que no se vea así, podemos poner este 3 aquí, como cuando iniciamos, se ve más limpio. Seno cúbico de ax sobre 3 por a, 3a. 3a más c. Y ya terminamos. Y eso sería todo por este video. Gracias.